Bueno, estamos en el tercer programa de Un Jardín Primitivo con un invitado de lujo, Marcelo Urresti, sociólogo, titular de Sociología de la Cultura de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, un amigo, una persona que nos conocemos hace años y realmente un intelectual de fuste y una palabra autorizada para hablar de este tema que vamos a tratar, que es la contracultura. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fabi. No, por favor, los Son agradecidos somos muy nosotros. generosas tus palabras conmigo. No, por favor, yo voy a estar un poco tomando el lugar de Lucas, que está atrás de cámara, y Marcelo nos va a hablar de este tema de la contracultura que salió con el tratamiento de Invisible. Nosotros habíamos dicho que Invisible estaba en un horizonte de vanguardia estética, de rock, su mensaje, su performance como grupo de rock, y también de contracultura, y atrás de todo esto había como un personaje, un poeta, un gurú de estos temas que era Miguel Grimberg, que fue muy importante, hace unos años nos dejó, pero en el tema de la difusión de los temas contraculturales, en un momento la nueva izquierda, en otro momento la parte ecológica, un poeta, escritor de innumerables libros, un difusor cultural, un periodista de fuste. Y realmente también un maestro de la meditación, él estudió con Thomas Merton, eh, un digamos, religioso católico, ¿no? Un monje. Así que queríamos hablar de contracultura, apareció citado, apareció el nombre de Rosak, ¿no? Como un sociólogo que le dio nombre a todo este movimiento juvenil de los años 60, que tiene raíces en los años 50. No sé, ¿qué podemos hablar de esto? Empezamos por donde quieras. ¿Por Rosa? ¿Por Miguel Grimberg? ¿Por donde te parezca? Bueno, empezamos, digamos, por el contexto de las sociedades. Rosak habla mucho de sociedad tecnocrática, Sí, como de una sociedad, después otros sociólogos, esto es un tema tuyo, ¿no? Las sociedades industriales avanzadas, ¿no? Estamos en Europa, estamos en Estados Unidos, estamos en las universidades, en Estados Unidos posguerra, pujante, la mitad de la economía del mundo, sí. ¿no? Pero con tensiones raciales, tensiones en las universidades, Generacionales. generacionales. Sí. Y esto de Rosas habla de una tensión, de una dialéctica, de una contradicción, de una fuerza generacional que es un nuevo actor social que son los jóvenes. Sí, son muchas cosas que están pasando en los años 60, ¿no? Los años 60 son años convulsivos en todo el mundo, especialmente en el mundo, digamos, desarrollado, eso que se llama el primer mundo, eh, y especialmente en Estados Unidos y en la Europa occidental, donde empieza, digamos así, una irrupción generacional, que hasta el momento no se había producido nunca en esos países, por lo menos con esa fuerza. Hay muchas causas para explicarlo, tiene muchas causas. Hay una que a mí me gustaría introducir porque no suele estar en los textos de Rosak o no suele estar en los textos, por ejemplo, en las contradicciones culturales del capitalismo de Bell, que son como textos del momento, ¿no es cierto?, que están tratando de mostrar ese gran cambio cultural, generacional, de organización, ¿no es cierto?, de la libido. No está tampoco en Norman Brown, no lo vas a encontrar en ninguno de los autores de esa década. Pero que sí la sociología menciona mucho y que hoy en día es una clave que se usa mucho para entender lo que es el cambio demográfico. Aunque parezca Cambio mentira, sí demográfico. señor. Porque normalmente las grandes crisis económicas, como las grandes guerras, lo que producen es una caída tremenda de la natalidad. La gente simplemente no tiene hijos. ¿Por qué? Porque no está claro el futuro, hay climas pesimistas, nadie quiere tener hijos para que después vayan a la guerra a ser masacrados. Entonces, una de las manifestaciones más inmediatas es que las parejas dejan de tener hijos. Además, los varones en edad fértil se suelen ir al frente. Entonces, la natalidad cae, el número de hijos por mujer se reduce y en las posguerras lo que suele ocurrir
es que hay un boom demográfico. Por eso seguramente habrás oído hablar de los baby boom, Claro, sí, sí, es ¿eh? una figura. El Pero famoso boom demográfico. cuando me decís demografía, me hace recordar un autor que está un poco en boga, Emanuel Todd, Sí, que él sí, siempre trata esos temas, sí, ¿no? Con la por caída de la Unión supuesto. Soviética. Sí, bueno, hay una interpretación de la demografía tradicional, porque no es que es un fenómeno demasiado, digamos, es un fenómeno de libro, es común que Sí, eso sí, sí, pase. sí, sí. Entonces, el crecimiento de la natalidad entre más o menos 1945 y 1950, anótalo. Sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Bueno, pasan 10 años y tengo la crisis de adolescencia. Ah, Porque entre 10 y 15 años son los chicos que llegan, ¿no es cierto?, a los años 60. claro. En los años 60 hay una sobrepoblación juvenil. Hay una gran juvenilización de la sociedad de los países centrales que estaban en guerra. Y esa generación es la que viene presionando y se mete primero en los colegios secundarios haciendo explotar las matrículas. Y obviamente trayendo una problemática que es la de la convivencia al interior de esas instituciones. Si te acordás, películas de cine, siempre el adolescente como problemático, y llama la Semilla atención, de maldad. aparece en los años 60. Exactamente. Ah, Semilla de maldad, Rebelde sin una causa, que así era el nombre original, sí, Rebel Without a Case, no sin causa, sino sin una sin una causa. Sin causa. una causa. Bueno, la de Sidney Poitier que vos mencionaste, Sí, ¿no es sí. cierto? Al maestro con cariño, que es Blackboard Jungle. En fin, conflicto en el colegio secundario. ¿Por qué? Y porque los chicos cuestionaban, porque en todos los lugares eran problemáticos. Y si transportas 5 años más, con 20, adivina dónde están, en la universidad. Entonces hay una sobrepoblación estudiantil adolescente que viene empujando todo eso y que en los años 60 va a ser eclosión en todas las instituciones, básicamente educativas. Ese es un dato. Es un actor social nuevo Exactamente, que por su exactamente, volumen y su exactamente. conflictividad aparece como un actor político, Por cultural. supuesto, porque al hacer entrar en crisis las instituciones es un vehículo de politización. ¿Por qué? Porque Claro, claro. trae conflictos de radicalismo político, que hasta el momento esas sociedades no registraban, y lo registra con una fuerte impronta juvenil. Porque esa ruptura no solo afecta a las instituciones educativas, también va a afectar a las organizaciones políticas tradicionales, los partidos y las organizaciones representativas de clase, los sindicatos. Por todos lados vas a tener que se empieza a filtrar, empieza a aparecer ese conflicto. Segunda cuestión importante, son sociedades de alto nivel económico, son sociedades de bienestar, Son sociedad de bienestar. donde están Y en resueltas Europa muchas también. cuestiones materiales. Por eso esto se da en los países del primer mundo. Se da en la Europa occidental, se da en Estados Unidos y se da también en Japón. Ese grupo emergente, producto del bienestar acumulado por la sociedad, de un capitalismo keynesiano distribuido, donde los sectores trabajadores participan más de la distribución del beneficio económico, donde los estándares de vida van subiendo año a año, Sociedad de pleno empleo. sociedad de pleno empleo, se empieza a convertir en una sociedad de consumo. Bien. Ese es un emergente también fundamental. La sociedad de consumo empieza a consolidarse en ese momento y un capitalismo, voy un poco a la idea de Bell, ¿no es cierto?, que ilustra todo esto muy bien, un capitalismo que se había básicamente solventado en lo que se llama la ética protestante, si Sí, sí, recuerdan sí, la sí. famosa tesis de Weber, que es como digamos, es como el canónico dentro de la sociología para entender el capitalismo, que se llama de acumulación, donde la ética protestante es una ética ascética, Bien. donde el trabajo es muy importante, donde el consumo, solo el de necesidad importa. Consumir de más es el inicio de una vida pecaminosa. Eso es lo que la ética protestante es puritana, donde todo el mundo acumula mucho, hay mucho ahorro y poco gasto. Un modelo cultural de acumulación de capital. Exactamente. ¿Y qué empieza a pasar en los años 60? Se empieza a invertir. Va para el lado del consumo y no tanto para el lado de la producción. Empieza a aparecer lo que se va a llamar con el tiempo la llamada ética del consumo o ética hedonista. Entonces, ahí tenemos una primera contradicción de valores muy fuerte. Por un lado, la ética del trabajo, vinculada con valores materiales, ascetismo, eh, eso de demostrar que la persona es proba porque trabaja mucho y se esfuerza mucho y gasta poco,
a un tipo de organización social donde cada vez es más importante el consumo. Entonces hay que producir consumidores entre la ética o los partidarios de una ética protestante automática que era la norma de vida en el capitalismo de acumulación. ¿Y qué empieza a pasar en el capitalismo de consumo? Son las generaciones menores las que van a representar por primera vez la entrada en la ética hedonista. Entonces ahí tenemos una contradicción de valores entre esa generación, primero sobredimensionada, que viene poniendo en crisis todas las instituciones y que se vuelca al mercado como consumidor. O sea, tienen eh, plata en el bolsillo, ¿no es cierto? Tienen pockets, como se dice, para comprar cosas. Están dulces. Exactamente. Y entre otras cosas, ¿qué va a empezar a fomentarse? La industria cultural, la industria de consumo adolescente y eso que se llama en inglés el teenage market. El teenage market es una creación de los años 60. Entonces, las tres cosas juntas, digamos, consumo, sociedad, teenage market, más esta generación sobredimensionada, van a generar la famosa brecha generacional, el famoso, la gap, ¿no? La brecha generacional, así la traducimos al castellano, en la cual los chicos se oponen a los padres ya como miembros de una cultura que no reconoce las culturas nacionales como vehículo de socialización de las generaciones menores. Eso es importante, me parece. Empieza a aparecer lo que se llama una cultura juvenil o cultura adolescente internacional o internacionalizada. Te Internacionalizado. voy a dar un ejemplo, ¿sí? Sí, Lo que nosotros creemos que es música inglesa, sí. en Inglaterra les molestó muchísimo. El rock, ¿viste? Sí, 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 sí. O sea, la generación Beatles, Rolling Stone, Sí. etc. Para los ingleses tradicionalistas era visto como una cultura extranjerizante, Y algo de eso hay, porque venía de Estados Unidos. porque venía de Estados Es Unidos una y era, americanización. y era una americanización marginal, porque ese rock que toman los ingleses, los Rolling Stones, los Beatles, ese rock negro de Little También Richard, eso es importante. Ahí tenemos The la Blues, otra Muddy cuestión. Waters, Porque como los jóvenes, y después el desarrollamos. Big Down, como se decía. Después desarrollamos, pero Sí, título. Como los jóvenes están en contradicción con sus padres, sí, toman elementos de clase, especialmente los de clase media, toman elementos de la clase marginada, claro. con los cuales se identifican antes que con la cultura de sus padres. Entonces, toman una cultura de clase, que es la cultura de los negros, que es la música de los negros, que es la corporalidad de los negros, Claro. que es la informalidad de los negros, tanto en la pareja como en el modo de presentarse, como en el modo de vestirse. El erotismo, hay como todo. un elemento dionisíaco exactamente, ahí. Exactamente, el vivir para el hoy. Claro. El consumir, claro, en el fondo es eso. claro. Sí, sí. Porque mira, la ética protestante siempre está pensando en un plazo largo donde ahorra para comprar. Claro. La ética del consumo, que es la ética de los pobres, es al revés. Consumo lo que tengo, vivo mientras alcance lo que tengo. Entonces es una ética más cortoplacista, más del disfrute, mientras tenemos, disfrutemos, si tenemos mucho, disfrutamos mucho. No hay que olvidarse que las letras de blues, si lo recordamos, siempre hablan de Big Cadillac Cars, ¿no? Como sí, sí, sí. son letras consumistas. De hecho, los negros eran mucho más consumistas que los blancos. Sí, no tenía un horizonte de utopía. Hay como una realidad concreta. Sí, inmediatista. Inmediatista. Como la llamó Stuart, no Stuart Hall, perdón, como la llamó Hogarth. Hay una ética del disfrute, hay como un dionicismo inmediato. Como no sabemos qué nos va a deparar la vida en el futuro, que es la vida de los pobres, no sabemos en el mediano plazo qué nos puede pasar, lo que tenemos hoy lo consumimos. Disfrutemos hoy, que no sabemos qué va a pasar. Es como decía este autor, ¿no? Hogarth, es un pragmatismo de los pobres. Bueno, ese pragmatismo de los pobres está en la música, está en las letras, viví para hoy, disfrutar, con plata en el bolsillo. Empieza a cambiar la moda juvenil, los jóvenes empiezan a vestirse ya no formales, no camisita, corbata, empiezan a vestirse con ropa de rezago, como se vestían los negros, o sea, con una ropa que era ropa de granjero. El pantalón de jean es ropa de granjero. Sí, 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 sí. Es mal visto, es ropa de pobre. Sí. Con camiseta, que era ropa que te estás vestido por la mitad. Sí. Porque arriba de la camiseta iba la camisa. Entonces el hombre formal tenía que tener camisa y la camiseta dentro. De golpe sale la camiseta. Que ojo, también tiene un componente erótico. Los negros se vestían con camiseta porque era una forma de decir
acabo de Acá salir está del mi cuerpo. dormitorio. Sí, sí. Claro, no se mostraba el cuerpo. El cuerpo estaba escondido entre mangas largas y seguramente siempre con un chaleco y un saco arriba. Había una cuestión erótica de Sí, sexo. hay una nueva corporalidad Una que se nueva empieza corporalidad. a manifestar, que es la corporalidad de los negros, una nueva sensualidad visible, y los jóvenes lo adoptan. Y después, mira qué cosa, peinarse con gomina. Fíjate que todos los primeros rockeros Sí. en Estados Unidos, los blancos, se peinan con gomina. ¿Por qué? Porque los negros se peinaban con gomina, para achatarse los rulos, que era una manera de, comillas, blanquificarse. Fíjate que todos los cantantes de blues de la década del 50 y previos Sí, sí, están sí, todos sí. achatados con gomina, Con porque era la gomina. manera, y el pelo Little cortito, Richard, porque era, claro, porque era la Chuck manera, Berry, exacto, de aplanarse Bob las Dylan, ondulaciones. Bueno, ¿verdad? Todos. ¿y por qué un blanco se peina con gomina si no tiene necesidad de hacerlo? Bueno, Elvis adoptó una corporalidad negra, peinado, mostrar parte de, no quiero tocar el micrófono, pero mostrar parte de los pelos del pecho, estar abierto, Sí, eso sí, sí, era, sí, sí. era maleducado directamente. O Chet Baker, que si bien viene de otra música, fue un ícono de moda. Chet Claro. Baker, también engominado, o casualidad, y Engominado. con la camiseta de dormir, Sí, rodeado de la negros blanca, también. rodeado de negros y rodeado de chicas. De chicas. Y chicas negras también. Entonces eso generó toda una serie de rupturas que en Estados Unidos fue visto como un clasismo insoportable para las clases medias blancas y urbanas y de tradición protestante puritana. O sea, todo eso era un exceso. Era puro exceso. Y eso pasa a Inglaterra como forma que los chicos músicos adoptan y que es visto como extranjerizante. Por eso vuelvo al argumento anterior. Es una cultura juvenil internacional que tiene un origen en estilemas, o sea, en marcas de estilo típicamente negras norteamericanas, y que obviamente se tamiza, se transforma y se convierte en una cultura juvenil musical internacional, que bueno, no es solo música, es ropa, es moda, es corporalidad, es sexualidad, que va a empezar a chocar estéticamente y moralmente contra las normas establecidas. Claro, y esa cultura también es una contracultura porque no Sí. es algo pensado por las grandes corporaciones, las disquerías, No, sino es algo marginal lo asimila. que es asimilado, Sí, lo pero metaboliza. no lo metaboliza. Es decir, esos bluseros que eran una música marginal, no sé, Buddy Guy, Sí. Howlin' Wolf, Muddy Waters, van a Inglaterra y son dioses, tienen un Clapton, Claro, tiene sus seguidores, John Mayer. John Mayer, ¿no? Eran tipos que estaban ahí arriba, Sí, 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 sí. ¿no? Es decir, como que, Fue un modelo estético, fue un modelo musical y fue un modelo poético. claro, Porque eso, la libertad que se daban a sí mismos los negros, un poco por ser vagabundos, por esa estética del camino, de moverse, de ser claro, migrantes, sí, porque no sí, hay que sí, sí. olvidarse, los negros en Estados Unidos Son son migrantes a migrantes del sur al agricultura, norte, sí, sí, sí. o sea, salen del campo a la ciudad, Son nuestros crotos, son nuestros cabecitas negras, claro. comillas. Bueno, son los que salen del campo y van a la ciudad industrial, son los que vienen de los fondos de la tierra y del calor y van hacia los lugares fríos industriales en el norte. Vos fíjate que la Esa película, epopeya, que sí, es antiindustrialista porque llega y es el marginal en la ciudad es muy grande, la ciudad es ajena, me maltratan, soy un otro, me tengo que amoldar a una disciplina de trabajo que no la traigo, el negro sufre, bla, 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 todo eso se convierte en un modelo con el cual los jóvenes se van a identificar en su lugar en esa sociedad, que si bien es opulenta, no importa, genera esa sensación de exclusión. Soy un excluido como los otros, por eso hay identificación cruzada de clase. y hay un tema también de valores, ¿no? Sí. Porque esa generación rechaza los valores de los padres. Y digamos que los valores del American Way of Life. Vamos a empezar por ahí. En Estados Unidos hay el famoso sueño americano, empieza a ser discutido. Si hay alguien que está fuera del sueño americano, son los negros pobres. Los que empiezan a discutir ya ideológicamente el sueño americano son los chicos blancos de clase media que entran en crisis con todos los modelos tradicionales de enseñanza en las instituciones, Sí, sí, sí. de salida laboral y de las carreras esperadas tradicionales en las universidades y en los colleges, que empiezan a identificarse
con algo más, si se quiere, experimental, de lo que la vida presente, de lo que la vida ofrezca, de la aventura. Y ahí, bueno, el valor del, digamos, del vagabundo que se mueve por aquí y por allá, que gira ¿no? Como Como Rolling Rolling Stone, Stone. como una piedrita suelta arrastrada por la corriente. Empieza toda una estética de eso que es, no, la vida no está preestablecida, la vida no está fijada, la vida está en movimiento, hay una fluidez, importa la búsqueda, importa la experiencia, importa el cambio, la experimentación, y ahí empiezan a aparecer otras cosas, Claro, obviamente típicas de los 60. los negros tenían consumo de determinadas drogas. Sí, Cuando hablamos de Chet Baker, sí. Más eh, marihuana, venían más de ese lado, ¿no? también él estaba la heroína en el jazz, Sí, la ¿no? heroína estaba en el jazz, es una droga muy, digamos, muy de posguerra, si bien existe de Sí, antes. sí, 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 La sí, sí. generación del 30 en Estados Unidos tuvo muchos adictos a la heroína, porque bueno, es una droga de origen militar, la heroína, y que empieza a distribuirse digamos, era legal, se podía Sí, vender. un opioide Se podía, que... los Sí, médicos sí, la sí, sí, podían sí. recetar. Recetar. La Entonces, morfina, el exacto, morfinómano. la morfina se recetaba libremente y la heroína, que es una pentamorfina, para casos más graves, pero de todas maneras circulaba legalmente hasta que se prohibió, ¿no? Por los estragos que generaba, pero ya estaba muy metida en el mundo de las bohemias, que ese es otro capítulo. Claro, La bohemia literaria. la bohemia La bohemia literaria. literaria, la bohemia, digamos, poetas, novelistas, especialmente eso que se conoció como generación beat, Vic. que es la generación beat, que es una generación esa puramente literaria, de poetas y de novelistas, en general desmovilizados de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tienen un contacto cercano con la heroína. Tienen un contacto y heroína más marihuana son como, digamos, cosas que comparten también con los negros, porque hay un lugar donde la bohemia, la bohemia se toca y se potencia, digamos, ¿no? Si uno piensa en la trilogía esa de David Maxa, un sociólogo de Chicago que ya no se lee tanto, pero que decía, ¿no? Hay como una especie de trinidad entre la marginalidad social Sí. y el delito, la bohemia intelectual y el radicalismo político. Son las tres formas que se nuclean en los jóvenes disconformes. Entonces, jóvenes disconformes de clase media se pueden acercar a los negros marginales, se pueden acercar a los drogadictos, y ahí hay como se pueden acercar al lumpen proletariado delincuente, y esos son márgenes de donde muchos de la generación Beat van a nutrirse para generar figuras en la novela, para generar manifiestos poéticos, toda una estética donde aparecen valores que no son los valores del American Way of Life, que es lo que Estados Unidos desecha. Entonces empiezan reivindicaciones de la locura, de los excesos, de la vagancia. La novela de Jack Kerouac, claramente, ¿no? O en Sí, en el William Burroughs, camino. de tipo que no trabajan, No, que están no, vagabundean por todos los caminos de Estados Unidos, ¿no es no. cierto?, haciendo dedo o robando autos directamente. Jack Watt, él dice que la palabra beat tiene un sentido de beatificación, una Sí, cuestión, hay una sí, discusión ahí, porque él en esa entrevista famosa que da en la televisión, en los años 60, él busca cambiarle de sentido a la palabra beat, porque la palabra beat en realidad la puso una especie de periodista, un los periodista que nombran cosas, que que se nombran repamos. cosas, que son los primeros en nombrar cosas, Sí. ahora no retengo el nombre, pero es un periodista que usó el término beat apuntando más que nada a la generación abatida, porque beat es Abatida. como Sí, un golpeada, golpeado. golpe. ¿Ah? Sí, estar beat era estar mal, Está es un tirado, bajón, estar beat bajoneado. down, ¿no? En el Exacto. jazz se usaba también. Es eso, es como un golpe, esta generación Sí, golpeada. sí, sí, sí. Y en esa entrevista, Kerouac, que se encuentra por internet, él busca darle otro sentido, darle un sentido más de una cuestión de salvación, de una cuestión eh, bueno, no me sale ahora la palabra que se Él tenía una usa. raíz católica Sí, también, sí, porque porque era era de irlandés. origen francés, canadiense No, y francés, también irlandés. ¿no? Él tenía un componente irlandés en la familia y Ah, de hecho su gran amigo, mentor y que no sabemos hasta qué punto, digamos, fue musa,
pero que existió realmente Neil Casady, que también venía de una familia irlandesa, católico, es el protagonista cambiado en el camino. Es, bueno, hay una cosa ahí, digamos, eh, de salvación, digamos, está la idea de salvación, ¿no? Esta idea de salvación. De hecho el nombre que él le pone, ya que podemos dar una vuelta, a Neil Casady, es Salvatore. No sé si te acordás que el nombre del protagonista En el Camino es Sal Paradise. Claro. Más connotado que eso. Salvatore Sí. Paradiso. Vuelto al inglés, se anglificaba el nombre Sal Paradise. O sea, si querés más imagen de salvación que esa. No, Cada vez su corta vida hizo que quizás su producción literaria fuera un poco trunca, en cierta medida. fue trunca, pero no fue chica. No, Son varios los no, libros. son Lo que varios. pasa es que ese fue el que tuvo un éxito tremendo Sí, sí. y marcó, porque en realidad ese fue un libro emblema en el cual, si bien no todos estaban en esa forma de vida o en ese estilo de vida, Bueno, marcó un imaginario. como las películas de cowboy. No sé si hubo cowboy, pero hay películas de cowboy. Es algo parecido. ¿No? Es decir, Produjo un en el imaginario. cine, el desierto, lo Sí. desconocido, México. Eso tiene mucho que ver también con la narrativa del cine de Estados Unidos y con una narrativa de otro del Estados Unidos B, que no es el de los pioneros, Sí, no, sí, no sí. es el del pacto del Mayflower, digamos que funda, ¿no es cierto?, el Estados Unidos blanco de la Nueva Sí, ese es Inglaterra. el capitalismo protestante. Exacto. Sino que es el otro Estados Unidos, el Estados Unidos de los indios, el Estados Claro. Unidos del oeste, el Estados Unidos de las enormes extensiones En Estados Unidos desérticas. del sargento Kirk, Sí, hablando bueno, Westergel. volviendo a Westergel, exacto. Es todo un imaginario que, bueno, se expresa en el western y se expresa en la novela, en el road movie, y se expresa en esta novela que es road movie antes de la road movie. Porque en el camino marcó el imaginario del road movie. Y ahí, bueno, Kerouac brilla por todos los costados, ¿no es cierto?, con sus personajes exaltados antes de los 60, ¿eh? Sí, 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 Bastante estamos antes, hablando ¿eh? del 50, 57, por ahí. Sí. ¿No? Sí, antes incluso, Sí. 52 creo, si no recuerdo mal. Donde esa, digamos, retórica del caminante, del peregrino sin motivo, el peregrino Sí, sin sí, el destino, errante. sin tierra prometida, Sí, sí, ¿no? sí, Donde, que va a ser importante después, o sea, es del camino, pero el camino mismo, que no sabemos si va a un lugar, sabemos que se escapa de uno. Lo que está claro en esa retórica, porque esos viajantes son viajantes infinitos, que no paran nunca. Como si no terminaran de encontrar su lugar. Sí, Es como como si una fuera gran un loop, metáfora. estamos huyendo, pero no sabemos hacia dónde. Sí, sí. Tenemos un pasado, pero No sabemos a dónde vamos, pero sabemos a dónde no queremos quedarnos. Entonces, esa cosa, ¿no?, que estaba muy sociológicamente se comprueba, los excombatientes estaban un poco en esa dinámica medio perdida, porque muchos de claro, ellos les costaba mucho volver a a insertarse. insertarse en la sociedad civil. Les costaba muchísimo porque venían locos, tenían tipos que habían estado 3 4 años en la guerra, en el frente, matando gente, viendo cómo morían sus compañeros, sin horarios para la comida, sin horarios para dormir, viviendo a la intemperie. Está bien, no era todo el tiempo, pero en los momentos de frente vivís a la intemperie, muertos de frío. Sí, la guerra es una experiencia extrema Sí. y también en el momento que uno no hace nada, te come el coco. Sí. Especialmente Estados Unidos, Sí. ¿no? Los barcos, Sí. ¿no? Estoy hablando... Todo el previo, ¿no? El previo al enfrentamiento, Claro, también es angustiante. porque la guerra fue distinta en el frente oriental, entre Rusia y Alemania, ahí era otra cosa. Por eso también muchos vuelven con serios problemas mentales. Claro. Hay toda una psiquiatrización de la sociedad norteamericana de posguerra, porque tiene que hacerse cargo de cientos de miles de tipos que vienen arruinados. Y en parte eso también mina el American Way of Life. Siempre se dice, ¿no? No es lo mismo ganar una guerra que perderla, ellos la ganaron, pero la ganan, pero internamente minan a una generación. Claro, además la ganan, pero siendo un país aislado, que no era evidente. Nunca la vive en su lugar.
que iba a haber guerra y que se iba a pelear a otro lado. Es un país que guerrea, pero no es un país que haya tenido guerra. Claro. Entonces, cuando vienen estos desechos humanos, despojos a veces, que tardan años en ser integrados, bueno, hay muchos que quedan por los caminos, yendo y viniendo. Y un poco en el camino es eso, visiones de Cody es eso, ¿no? Este, y es lo que la generación Beat trata de mostrar. Ojo que la guerra es una máquina completamente destructiva. Hay una idea Sirve, pacifista. exactamente. La generación Beat, si se caracteriza por algo, es por el pacifismo. Empieza con el pacifismo. Pero no es un pacifismo abstracto de ¿No? principio, sino nacido de una empiria atroz, digamos, de una Exacto. experiencia Una traumática. experiencia inenarrable. Aunque no, quizás no la vivieron en carne propia, está en el ambiente. Algunos fueron excombatientes. Entonces, esa experiencia que no se puede narrar, ¿no? Si uno piensa en Benjamin, ¿no? Que lo hizo para la Primera Guerra Mundial, pero esa de ver el horror el horror tiene una causa. Y esa causa no es la epopeya de derrotar al fascismo. Es también El horror es la guerra. es el imperio. Es el imperio que te manda a matar y a morir. Bueno, un paréntesis, hay dos guerras, Corea y Vietnam. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. La guerra de Corea sacude fuertemente a la generación Beat Claro. como tema, digamos, como tema de reflexión. Y la guerra de Vietnam ya es concreta, ya afecta a la generación de los nacidos. Porque los nacidos en posguerra van a ser enviados a la guerra y ahí viene una gran, bueno, como bien se sabe, ¿no? Una gran resistencia. Entonces toda la prédica pacifista que venía de la generación Beat empieza a encarnarse en estos jóvenes que no son Beat. Porque la generación del 60, la que hablábamos antes, ¿no? La que protagoniza el Teenage Market, la aparición de la música cruzada, porque la generación Beat, ninga de rock, nada. Nada. Es una generación de jazz, De y de jazz. jazz de vanguardia. De jazz de vanguardia. De jazz de vanguardia, que es un encuentro, digamos, entre negros, electrones sueltos, que se escapan de las bandas, y blancos, electrones sueltos, que con las formaciones musicales cruzadas de todos, hacen un estropicio en términos estéticos, ¿no? Dentro de lo que es el jazz. Esta otra generación es otra cosa, es como más tierna, por decirlo así, son hijos de una generación mayor, viven, digamos, nada que ver con lo beat, o sea, viven una sociedad que está en pleno crecimiento, en plena integración, con estos problemas que ellos empiezan a vivir en primera persona, y con esta música, digámosle así, emblema, que es el rock, que los va a identificar generacionalmente. Claro, una música... Los beat todavía son adultos. Los que van a venir en los 60, claro, no, son juveniles. Y tenían una música que es fácilmente, digo, reproducible, pero que no tenía la complejidad del jazz para ser tocada. No, claro, no, Era la simpleza, una guitarra eléctrica. Sí. Los famosos tres tonos, ¿no es Claro, cierto? Los 12 compases, blues, los 12 compases ¿no? y los tres tonos. Sí. Y la estructura típica esa, ¿no? No sé. Bueno, pero a partir de eso también hay toda una evolución de esa misma música, ¿no? Sí. Pasamos de ese rock and roll al rock progresivo, a la psicodelia. Claro, los años 60 son un laboratorio gigante porque también eso lo podemos decir generacionalmente. Si vos tenés una generación gigante que está exigiendo cosas, que está predispuesta a recibir propuestas nuevas, que es un mercado, y que además empieza a meterse en los mundos musicales, el número produce saltos cualitativos. Empieza a aparecer cosas nuevas todo el tiempo. Es una década de gran ebullición, porque no tenés 10, 15, 20 grupos, tenés 100 grupos. No, además materialmente 200 los grupos. instrumentos estaban ahí. Hay toda una industria que empieza a crecer y a fortalecerse. Muchos instrumentos eran baratos, buenos, hechos con rezago de guerra. La electrónica también. Hay que pensar también en la tecnología. La electrónica se desarrolla. Buena parte de los micrófonos que se van a usar con el paso del tiempo, ¿no? Eso que los gallegos llaman pastillas, los micrófonos de las guitarras, que eran de una simpleza abismal en los años 40 y 50, porque de ahí viene la electrificación de los instrumentos, empieza a sofisticarse cada vez más. Claro.
Entonces empiezan a aparecer distintos tipos de micrófonos que dan distintas prestaciones, distintos sistemas de amplificación. Todo eso se sofistica muchísimo. Entonces, bueno, empiezan a aparecer los instrumentos de teclado electrónicos que no Claro, existían. el Antes Moog, era piano, piano con micrófono, acústico, sí, sí. piano acústico tradicional con micrófono. El Fender Rhodes, el Rhodes, que La después fue gran revolución Fender. es el Rose. Cuando Sí, aparece el Rhodes, Fender sí, Rose, ahí empieza, digamos, a aparecer una tonalidad, un sonido, ¿no es cierto?, que rompe con el piano tradicional, y después cuando aparecen los sintetizadores ya directamente se bueno, rompe todo. el órgano Se Hammond rompe todo. también tiene que ver mucho. Hammond es un órgano eléctrico. O Claro, sea, la electrificación del órgano también, porque el órgano tradicionalmente, ¿no es cierto?, que es un elemento de la música negra muy importante, porque está en las iglesias, claro. no se puede transportar, es intransportable. Ahora, el Hammond lo que resuelve es que se puede llevar de un lugar a otro. Entonces, al llevarse de un lugar a otro, y ya podés tener un órgano en casa. Y te suena como el órgano de la iglesia, el Hammond. El Hammond tiene esa capacidad, digamos, sonora. Entonces, en las químicas que empiezan a producirse entre todos los instrumentos nuevos, la electrificación de guitarras, la electrificación de los bajos, ¿no es cierto?, de los contrabajos, Claro. la electrificación de los teclados, y bueno, ahí empieza a aparecer la posibilidad de un lenguaje que el jazz adopta tarde, y que la música juvenil rockera, con todas las vertientes que ahí empiezan a aparecer, súper explota. O sea, le saca todo el jugo, por decirlo así. Seguro, los grandes estadios, esa cultura de Bueno, masa. Miles Davis, el la, modelo era Jimi Hendrix. la amplificación, entre otras cosas, también eso es importante, la electricidad, ¿no es cierto? Vamos a decirle así, la domesticación de la electricidad con fines musicales, lo que te permite es aumentar gigantescamente las audiencias en vivo. Claro. Porque, y no es casual, casi toda la música popular es una música de audiencias pequeñas porque carece de amplificación. Se termina, ¿no?, como hubiera dicho, ¿no?, McLuhan, se termina hasta donde llega el sonido. Entonces, vos podés amplificar instrumentos, pero no se puede comparar eso cuando empiezan a aparecer los amplificadores de altísima potencia. Los amplificadores de altísima potencia te permiten, primero, salir de los teatros al aire libre, y que se pueda escuchar al aire libre con públicos grandes, y después el típico lugar del rock, que es como su santuario, que son los estadios deportivos reciclados en auditorios, el auditorio al aire libre. La gran masa, no hay que olvidarse, la gran masa es un componente fundamental del rock, porque el rock es espectáculo en vivo de masas, es el primero. ¿Es el primero? Sí, es el primero. ¿Antes que el fútbol? Bueno, no, los deportivos Los existen, deportivos sí. claro, pero no son sonoros, son visuales. Es Siempre verdad. el espectáculo deportivo es visual. El espectáculo deportivo audiovisual es un invento del rock. Entonces, el público, podríamos decir, es como el instrumento, es un quinto instrumento de la formación, ¿no? Además de batería, bajo, teclado y guitarra, el Era público, 12. claro, porque el público también forma parte, el convivio ese, esas enormes masas conviviendo con los músicos, reaccionando a lo que pasa en el escenario y generando un diálogo. Los Beatles son impensables sin su público de histéricas gritando. Es verdad. Y no se escuchaba porque faltaba amplificación. Le gritaban tanto que a veces ellos no sabían lo que tocaban. Imagínate lo que era eso, esa euforia. Dejaron de tocar. El espectáculo eufórico, o sea, la unión de música con euforia, que es como un dionisismo de masas, claro. Eso es una creación del rock. Claro. Y ojo, eso empodera muchísimo al que participa de eso, ¿no? En calidad de músico, sos un oficiante más. Sí, no sos mero público que está ahí quietito, sos parte de recibiendo. La fiesta. Claro. Sos la fiesta, ¿no? Exactamente. Sos parte del ritual. Lo que va a inaugurar esto es el ritual. Ese ritual rockero de masas es generacional. Bueno, ese también es un elemento a tener en cuenta. Bueno, lo colgamos al amigo Rosa, pero bueno. No, vos dirás. Rosa va a aparecer. ¿Cómo volver? Mirá, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Sí? Antes de ver cómo esto pegó en la Argentina. Ah, bueno. ¿Qué tipo de sociedad era? Sí. ¿Cómo se dio este desarrollo, este desarrollismo que tuvo la Argentina, esta modernidad?
qué se generó. Ok. Si hubo contracultura en Argentina o no, yo creo que sí, ¿no? Pero que quizás tuvo otra deriva, que no es la misma que la norteamericana o la europea. Ok. No hablamos de mayo francés, No, por eso. ¿eh? No hablamos de Berkeley, no hablamos de California. No hablamos de California. Bueno, vamos a California, a San Porque Francisco, a París. hablar de contracultura hay que hablar de California. Bien, bien. A la corta o a la larga, pero bueno, Sí, sí, vos sí, sí. manejás, vos No, no, por decime, favor. vos decime y discutimos. Vamos, Igual no nos paramos vamos a olvidar de lo que pasa en Argentina. paramos un poquito y seguimos. Vale. ¿Eh? Bueno, seguimos en el Jardín Infinitivo con Marcelo Urresti, con este universo de la contracultura de los 60, de los 50. Seguimos en Estados Unidos y queremos que nos hables un poquito de esto que hablábamos de California, de San Francisco, de cómo pegó, cómo se fue materializando este sueño de poetas, de músicos, Ese, ¿no? primero, viste, es como el otro Estados Unidos. Siempre la costa oeste es un sueño, ¿no? Es un sueño de libertad, ¿no? Un lugar de utopía y a conquistar. Exactamente, exactamente. Es el otro Estados Unidos, es el Estados Unidos de la naturaleza, ¿no es cierto? Plena, con toda su fuerza. Es el Estados Unidos también de los indios, ¿no? Sí. No necesariamente porque hayan estado en California, pero en todo ese viaje, ¿no es cierto? Es el Estados Unidos profundo, que toda esta generación literaria de posguerra, de intelectuales, sale a buscar. Y es un Estados Unidos también mestizo por la Sí, presencia española, ¿no? Es un lugar otro. California es un lugar otro, Sí, sí. donde toda la toponimia es castellana, Sí, ¿no es claro, cierto? Jerónimo. Todo. 3 generaciones sin nomadismo. Sí, Hablaba sí. español, Jerónimo. Sí, 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 sí. Era un lugar de hecho español. Todos los nombres de las ciudades lo dicen, Sí, ¿no? San Francisco, sí. Los Ángeles, Santa El Mónica, chalecito español que Santa Bárbara, Las adoptó Tejas, que le gustaba a Evita, claro, que Evita. aparecía en el cine. Claro, sí, Claro, sí. el famoso chalet californiano es un chalet español, tiene teja española. Hay una anécdota muy cortita, Sí, ¿no? sí, Estaban hablando Castiñeira de Dios, el papá, ¿no? Del músico, sí, sí. con tenían que hacer un barrio, ¿no? Por la arquitectura, y ellos estaban pensando en lo hispánico, y entonces estaban pensando la cuestión de la hispanidad, todo, pero más desde un lugar teórico. Y Evita medio como que les quitó, lo sacó de tema, porque decía, no, yo quiero los chalets que se ven en las películas norteamericanas, que son los chalets californianos, ¿Sí? que también tienen una raíz Españolas, hispánica, claro, son españoles. ¿no? La arquitectura californiana tradicional es una arquitectura hispánica. Y la recreación que se hace en el siglo XX, en las primeras 4 décadas del siglo XX, toma la arquitectura hispánica antigua. Obviamente mucho más de otras dimensiones, Sí, sí. con lujo, empieza a aparecer un lujo que no había, y son las grandes mansiones californianas que después aparecen en el cine. Son los escenarios, digamos, de Hollywood. Hollywood también, la fábrica de sueños es californiana. Entonces, California tiene como muchas connotaciones, vamos a decirlo así. Es el lugar del eterno verano, es el lugar del sol, es el lugar del mar y es el lugar donde el mundo termina. También esa es una metáfora muy interesante. Termina Estados Unidos, pero es el extremo occidente. Ya para allá, ¿qué está del otro lado? El oriente. Entonces, siempre tuvo una vinculación California también con el mundo oriental. No hay que olvidarse de una cosa. Por California entran los chinos
que son los constructores del tren. Los constructores del tren no se dice mucho. Para quien recuerde Kung Fu. Sí, O sí, sea, la sí, serie antigua. claro, La serie antigua. sí, sí, Entraban por los puertos, por San Francisco, seguro. entraban por esos puertos y venían a trabajar en el tren. Los japoneses también, los japoneses norteamericanos que fueron metidos en campos de concentración, dicho sea de paso en la Segunda Guerra Mundial, ellos que nunca tuvieron campo de concentración, sí lo Sí, tuvieron con los con japoneses, japoneses que eran ciudadanos norteamericanos. norteamericanos, igual que los chinos, todos Claro, sospechados. Bueno, todo eso genera un lugar que es un piecito en Oriente, mestizo americano, mestizo español y obviamente con todas las corrientes migratorias que vienen del Estados Unidos frío y blanco sí. hacia ahí. El Entonces, hombre wash, es un, claro, ¿no? el WASP, ¿no? El blanco anglosajón, sureño y protestante, pero también el de la Nueva Inglaterra. O sea, el Claro. hombre del frío. El Sí, sí, hombre del sí, 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 frío, el inglés. todo eso llega ahí. El inglés que... El inglés americano. El criollo, digamos, el inglés criollo sí, americano, digamos, para hacer la metáfora sí, con sí, sí. nosotros. Esos tipos cuando desembarcan en California, obviamente es un mundo de universidades nuevas, también hay que pensar en eso. Todos los institutos universitarios californianos no están cortados con el formato tradicional de la universidad inglesa, de esa que se llama Ivy League. La típica universidad de la zona fría es un remedo de la universidad inglesa, de Oxford y de Harvard. Por eso tenían las hiedras en las paredes, por eso se llama, hay una anécdota, digamos, que marcó ese mundo universitario, que es el mundo universitario antiguo de Estados Unidos, que son las 8 o 10 grandes universidades que estaban en una liga deportiva y que por eso se llamaba Ivy League, que Ivy es el nombre de la hiedra, o sea, era la liga de la hiedra, que son todos remedios de Cambridge y de Oxford. Ahora, estos no, son institutos tecnológicos, novedosos, orientados a cosas que se están gestando, apuntándole al futuro. Claro. Son los ámbitos donde se empieza a trabajar en las ciencias duras, en la física de partículas, que rompe de alguna manera con todos los paradigmas anteriores, la química, la nueva química, la biología molecular, todo eso se empieza a trabajar ahí a partir de los años 50. Están los laboratorios de la Bell, ya empieza Silicon Valley ahí, cerca de San Francisco, en Mountain View. La Bell Corporation, la Bell South Corporation, como se llamaba, empieza con todo el desarrollo en posguerra y durante la guerra también, de los transistores. Empieza, digamos, toda la innovación en microelectrónica, que es lo que va a transformar el mundo de las comunicaciones. Todo eso está ahí. Y el mundo de la organización Está ahí. administrativa. Claro, con las computadoras, que son grandes máquinas de cálculo al principio. Entonces, todo eso, digamos, va a dar digamos, un aire de futuro. California es el futuro. California mira para el futuro, para lo que va a venir. O sea, rompe también con los estereotipos de las antiguas religiones partidarias y celosas. Por eso es que se abre un espacio para una especie de sincretismo religioso, un ecumenismo religioso, donde las religiones empiezan a ser vistas. Hay tres historiadores de la religión muy famosos que incluso abren un instituto, que es el Instituto de Salem, que fue muy famoso, en Big Sur, se llama Big Sur la zona, que es como una especie de una pequeña bahía que tiene unos acantilados abruptos, y allí, digamos, hay como un terreno, digamos, que mira hacia el mar, ¿no es cierto? Como una playa chiquitita, parece Bucios, Ah, mira. según cómo lo mires, y es un lugar donde uno de estos historiadores, Murphy, tenía por su familia una gran cantidad de tierras. Entonces decide fundar un instituto para el trabajo, el estudio de las religiones comparadas. O sea, son académicos, pero son académicos que rompen con la academia, que quieren hacer un lugar para la experiencia religiosa y para una experiencia religiosa ecuménica, abierta a todas las religiones. Ese instituto de Salem es un instituto que recibe a un tipo que fue muy influyente con el paso del tiempo, que fue Alan Watts. Alan Watts era como una especie de teólogo, pongámosle así, que si bien era anglicano, era miembro de la iglesia anglicana, tenía su familia, todo como suelen ser los ministros anglicanos, desde muy temprano había desarrollado un interés por el budismo japonés, por el budismo zen. Por el budismo. Por el budismo zen.
Y era un gran estudioso del budismo zen, incluso creo que había tenido una experiencia de viaje a Japón, donde había sido iniciado y había aprendido, y etcétera. Y el tipo era de origen inglés, pero se va a vivir a Estados Unidos y en la gran peregrinación de Alan Watts, que hoy en día se pueden ver cortos porque el tipo grabó mucho en los años 60 y si buscas por internet te encontrás pequeños videos de él hablando de budismo o hablando de la experiencia de la iluminación, del Satori. Eh, bueno, fue un escritor prolífico, una máquina de escribir, que ya desde muy chiquitito sacaba libros sobre el budismo y buscando también una síntesis, digamos, o un diálogo entre budismo y cristianismo. Todavía los libros de Alan Watts se editan, Sí, se siguen están... editando, hay libros que son clásicos, que son clásicos de esta vertiente, que es la vertiente, digamos, de sincretismo o de diálogo, que ya lo habían iniciado los jesuitas en su Claro. momento. De hecho, los jesuitas son su modelo, y él, en versión moderna, era muy amigo de Suzuki, del famoso difusor del budismo zen fuera de Japón, un libro que 250.000 ediciones, el Zen en el arte del tiro con arco, ¿te acordás de ese? Claro, sí, ¿sabes quién Suzuki. quién lo recomienda? El Mono Fontana. Dice, Bueno, sirve para todo. ese es un libro que tuvo un impacto tremendo, porque es un libro de, vamos a decirle así, de divulgación del método para llegar a una forma de iluminación de tipo pagano religiosa, como es el Zen, o sea, dentro de la vida cotidiana, un salto hacia el Satori, hacia la iluminación, que él la logra, o que el maestro ¿no? la menciona tirando flechas, Sí, o sí, que, o sí. que la mujer la hacía haciendo arreglos Sí, florales. el bonsai, por Sí, ejemplo, es sí, toda sí, esa sí. teoría. Todo, 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 Es algo todo. La filosófico. contemplación. Sí, La sí, experiencia de sí. la Y la contemplación contemplación. pura, Sí. ¿no? De la contemplación sin concepto, donde se llega a una especie de experiencia de la verdad desnuda, ¿no? Bueno, la influencia que tuvo Suzuki fue tremenda. En la divulgación y también en lo que es generar discipulazgo, o sea, ya más religioso, no por vía de texto escrito, sino por vía de experiencia de contacto concreta. Y Alan Watts hizo eso en el Instituto de Salem, fue uno de los tantos. En el Instituto de Salem pasó cualquier cantidad de gente. Gente con intereses religiosos y gente sin intereses religiosos, o sea, científicos que estaban buscando, científicos de microfísica que decían, hay algo que resuena, o sea, entre las religiones orientales y nuestra visión del mundo microfísico hay patrones que pueden dialogar. Otra realidad, el Tao de la física, ese libro de Exactamente. Capra, ahí Bueno, como... sí, 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 ¿no? Y también, qué sé yo, la aparición, ay, no me sale el nombre ahora, del médico hinduista Deepak Chopra, Claro. anduvo también por ahí, siendo muy joven. Hay como, fue un ámbito, digamos, de encuentro entre el hinduismo, ¿no? El budismo zen, en menor medida el taoísmo, y las religiones occidentales, especialmente el cristianismo, en sus distintas versiones. Krishna. Bueno, sí, empezaron a aparecer los famosos gurúes, o sea, se empezó una moda de los gurúes, cada gurú tenía su verdad, ¿no es cierto? El gurú Maharaji estuvo ahí, Swami Prabhupada, Sai Baba, siendo muy joven, o sea, Hoyo, si empezás a sumar, hay como una... Todos esos tipos pasaron por California y estuvieron en el Salem y estuvieron en otros lados. Un tormento tremendo de eso. Donde, ¿sabes qué? Un guiso. Se le llaman como... Y acá Rosa lo cuenta muy, muy bien, porque tiene que ver con un tipo de experiencia que es la universidad libre. Son los Claro. cursos libres eh, que tienen una pata en la universidad, pero que también la tienen afuera. Entonces se permite como una cierta libertad por fuera de los programas formales de enseñanza. Sí, sí, sí. Y este tipo de cosas empezó con académicos que estudiaban religiones comparadas, y después se empezó a formar poco a poco una especie de escuela de prácticas religiosas alternativas, donde funcionaban como seminarios. Entonces de golpe
venía uno y daba un seminario de yoga. Empezó a circular el yoga con mucha fuerza. No hay que olvidarse que muchos de los gurúes famosos, el método de acceso, ¿no es cierto?, a la religión pasaba en buena medida por la disciplina yogi, o sea, por disciplina física. ¿Por qué? Porque, bueno, se buscaba una experiencia. Y es una de las vías privilegiadas para llegar a ello. ¿No? No solo el estudio de textos, era de prácticas corporales, meditación. Esa es la gran herramienta que traen es la meditación. Entonces, California se convierte, a diferencia de lo que pasa en todo el resto de Estados Unidos, en un ámbito de, digamos, intercambio Oriente-Occidente. Y que va a influir a intelectuales, va a influir mucho al estudiantado de Berkeley, del MIT, perdón, de Stanford, ¿no? A la Universidad de San Francisco. Son todas universidades que son las nuevas universidades donde empieza a aparecer esto que, bueno, algunos dicen nuevas religiones, otros dicen movimientos religiosos, otros dicen nueva espiritualidad, hay distintas maneras de nomenclar de qué se trata esto, pero está claro que eh, son búsquedas más allá de lo existente, vamos a decir así, o de lo inmediatamente existente, búsquedas que tienen mucho que ver con la experiencia subjetiva y que cada cual lo va a vincular con su terreno. Los músicos con la música, los científicos con la ciencia, los escritores con su estética, con su narrativa. Entonces va a empezar los poetas con su poesía. Había como una reacción antimaterialista. Sí, 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 porque en eso a Rosa hay que darle la mano. Hay como una especie de desencantamiento respecto al mundo científica y técnicamente organizado. Claro. Una oposición que es una oposición al bienestar basado en el desarrollo del aparato industrial desbocado. Hay también una resistencia frente a lo que es la organización burocrática del Estado y al control burocrático de la vida, que también en las universidades era muy fuerte. Entonces funciona casi como un paraíso, ¿no es cierto?, imaginario en el cual depositar las fuerzas creativas, una visión alternativa de las cosas. Por eso esta espiritualidad, vamos a decirle así, sí. es uno de los núcleos duros de la contracultura en Estados Unidos. Que por eso la contracultura es californiana, no es de la costa este, es de la costa oeste. Entonces, esos jóvenes, que son muchos, que están en la universidad, que son conflictivos, bueno, empiezan a desarrollar una emocionalidad, vamos a decir así, una subjetividad antiindustrial, antiburocrática, antidisciplinaria, o sea, en contra de la disciplina del trabajo, en contra de la disciplina de los laboratorios también, o sea, salir a buscar la vida. Y en ese clima es que aparece el movimiento generacional por excelencia en la costa oeste, que es el hipismo. El hipismo aparece básicamente en San Francisco, como una reacción vinculada con todo esto, fuertemente generacional, y que tiene como un lema, ¿no es cierto?, que es, bueno, se lo llama de distintas maneras, pero el famoso dropout, o sea, como desconectarse, ¿no? Desasirse, separarse. ¿Separarse de qué? De toda esa forma civilizatoria, tecnocientífica, capitalista, de acumulación. Entonces, es una forma de reacción romántica en algún punto porque afirma todos los contravalores. Si hay progreso, nos retiramos del progreso. Si hay consumismo, nos retiramos del consumismo. Es anticonsumista. Si uno recibe el producto del trabajo de otros, se va hacia la autonomía. Una vuelta a la tierra. Una vuelta a la tierra. Una vuelta, o sea, y esta linda como motivo, una vuelta a la infancia. Una vuelta a la ternura. Una vuelta a la inocencia del cuerpo. Una vuelta a la desnudez del cuerpo. O sea, la naturaleza implica muchas cosas. Implica volver a la tierra, producirte tus alimentos, producirte tu ropa, escapar de la producción industrial de alimentos que está toda contaminada. Esa vuelta a la tierra también implica un ecologismo primero, básico, que no lo inventaron los hippies, pero los hippies lo aprovechan y lo potencian. Vivir en comunidad.
Otra concepción del tiempo también, ¿no? Sí, claro, porque la idea de progreso, que es tan fuerte como retórica en ese momento en los años 60, ¿no? De que la sociedad avanza irremediablemente Viajes a hacia un la mundo que Luna, se el va, 2000 claro, era un claro, era algo, sí, el sí, sí. cine, Era el Tierra futurismo, Prometida, la Tierra prometida. ¿no? Pero el problema es que la Tierra Prometida siempre está pospuesta a un futuro al cual se va a conquistar y Sí, probablemente no lo veamos. Y esto, el dropout, ¿no? Era como la idea de el futuro es ahora. es ahora, es ya. Es antiutópico, aunque Sí, sí, parece. sí, es Es ya, una construcción efectiva. es ya. Y lo podemos hacer. Entonces, ahí empezaron a aparecer las comunidades, el retiro de San Francisco hacia las afueras. Hay mucha tierra virgen en ese momento en California no explotada, entonces, bueno, empezaron a aparecer las famosas comunidades donde la gente se hacía su ropa, siguiendo el modelo de Gandhi, por ejemplo, hilaban, siguiendo los modelos de los kibbutz. La organización tenía mucho de kibbutz, araban su tierra, producían sus alimentos. Empezó a aparecer también el vegetarianismo, porque era una forma de violencia contra los animales. Y ahí es que empieza todo un proceso de reforma muy grande, de cuestionamiento de todo, de la alimentación, no solo de la industrial, sino de la alimentación en Sí, general, sí. de la relación con la naturaleza, de la relación con los otros, del amor. Empieza a aparecer el amor libre. Sí, El amor también hasta la libre, idea de familia se es que cuestiona. la idea de la familia se rompe con el amor libre. O sea, es comunidad de mujeres y de hijos, para decirlo tradicionalmente, pero también las mujeres tenían acceso a cualquier hombre. Entonces, en las comunidades se rompe la idea de familia. Era un experimento social Sí, también. sí, 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 donde ¿No? había que sobreponerse a los valores egoístas. Por ejemplo, el sexo, digamos, de pareja, digámoslo así, o la pareja establecida, Sí, es la un pareja egoísmo. Es la monogámica. monogamia, es un egoísmo. Es el acceso exclusivo de uno a otro. Con eso se rompe, ¿no? Y decían, bueno, hay que hacer un trabajo, hay que hacer una gimnasia para poder superar eso, Sí. porque la tendencia de la sociedad que cada uno portaba en sí mismo es poseer, ¿no es cierto? Entonces, desposeer implica un cambio subjetivo muy fuerte. Había que hacer como una reeducación. Y la idea era también educar a los chicos en eso, en ese carácter no posesivo, no machista, de sexo libre, que bueno, también dio para sus cosas complicadas, porque si el chico tenía manifestaciones sexuales tempranas, bueno, era libre. Y eso trajo muchos problemas porque obviamente hubo denuncias, tampoco funcionaron del todo las organizaciones productivas, porque a medida que eso aumentaba de escala, no era gente de la tierra, Claro, eran urbanos, era entonces una idea puesta era en muy complicado práctica. y era complicado, Era de la idea a las cosas y no. no tenían los saberes, muchas fracasaron, no sabían exactamente cómo producir masivamente, porque había cosas que tenían que tener externalidad, tenían que comerciar con otros, no llegaban a aumentar la Sí, producción, tampoco tenían esa disciplina de otras comunidades, los no. meronitas, los amis, O que también lo o vienen así. los kibbutzim. Los Claro. kibbutzim eran personas acostumbradas a, digamos, generar una férrea disciplina del trabajo agrario hasta Sí, que lo sí, sí, pudieran sí, sí. tecnificar. Pero en este caso nadie quería tecnificar nada. No, no, todo Todo se iba a artesanal, arreglar solo. artesanal. La No, tierra pródiga iba a dar. Bueno, no. muchos prosperaron, pero prosperaron en la forma de empresas. Pero en términos de comunidades sobrevivieron unas pocas, 20, 30 años, y después, a medida que esa generación de pioneros comunitarios se fueron muriendo, se agotaron. Pero fue un experimento social muy revulsivo, donde ahí ya tenés algo más de la contracultura, que es una forma de vida alternativa. No funcionó, No pero no quiere funcionó. decir que no funcione. No funcionó para ellos, porque no se prepararon lo suficiente como para poder darle Bueno, una... pero se planteó en un momento, digamos, hasta diríamos, de abundancia. Sí, No fue una respuesta a una crisis, sino fue una respuesta a una crisis de valores. sí, sí, porque lo que se estaba, como siempre se dice, ¿no? En el hipismo, si bien hay muchos valores, o por lo menos expresados, ¿no es cierto?, en términos de religiones orientales,
La forma primera en la que pensaron para organizarse fueron las comunidades cristianas primitivas y las utopías del socialismo utópico. O sea, el falasterismo, digamos, eran falasterios, de hecho. Se los pensó como falasterios. Porque no hay muchos modelos de organización social. Los kibbutz fueron otra forma, que estaba también inspirada en los falasterios, ¿no? Owen, no sé, Fourier, ¿no? Que eran formas de organización de la producción y de la vida y del amor y de la reproducción social basadas en programas utópicos que no siempre se realizaron y que la realización en general fue incierta en el siglo XIX. Bueno, tomaron los modelos de ahí. El gran modelo fue la comunidad cristiana primitiva. Claro, que también por lejanía y falta de documentación era como una idea, una Pero aspiración. sí, que en aquella época, vayámonos mucho atrás, toda la humanidad era campesina. Es Entonces, verdad. no era imposible, Claro. ¿entendés? Sí, que era parte del, De los saberes, de los saberes. existentes y Sí. que circulaban. Entonces, en aquel entonces las comunidades sí se pudieron organizar sin problema porque estaban hechas por campesinos. Estos no eran campesinos. Eran intelectuales, eran jóvenes rebeldes. Era producto de la college. sociedad moderna industrial. Sí, casi con maldad hay quienes dicen que fracasaron porque en realidad era una moda, no tenían un proyecto alternativo realmente para generar ese tipo de estructuras y por esa razón fracasaron. Bueno, ahí tenés la contracultura expresada como forma de organización alternativa incluso, ya no solo como valores, sino una forma de organización alternativa, la idea de autonomía. Bueno, tenemos esa visión más bohemia, más hippie o esa praxis, ¿no? Y después estaba la praxis de la nueva izquierda, Sí. ¿no? Que venían de las derivas del marxismo, de Herbert Marcuse con sus obras Eros y Civilización, Sí. el hombre unidimensional, sí. ¿no? Eso tuvo mucho impacto en la juventud universitaria. Marcuse era como una especie de gurú ideológico Sí. en ese momento, circulaba muchísimo, o sea, Eran populares sus libros. sí, en la contraposición Marcuse-Adorno, todos estuvieron con Marcuse y sin Adorno, que Adorno era Bueno, un pesimista radical. nada más era difícil de entender. Sí, No retorcido. ayudaba. Marcuse era un escritor que si bien tenía una densidad de pensamiento muy fuerte, cualquiera que haya leído Razón y Revolución sabe que eso no lo puede escribir un amateur, eso es para un filósofo súper sofisticado. Ontología de Hegel, ¿no? De su época de fenomenología. Claro. Él analiza, ¿no es cierto?, ese pasaje, digamos, la dialéctica marxista en el desarrollo que él propone es enormemente compleja, pero no es por eso que se hizo famoso. Se hizo famoso por los otros libros, los libros de crítica social contemporánea, de crítica al sistema, a la televisión, a los medios, al sistema industrial, a la famosa alienación que produce el sistema industrial, con el hombre unidimensional, y eso en ese momento pega muy fuerte, porque ese antiindustrialismo o ese pesimismo, ojo, frente a un mundo que es floreciente, no es que estaba en crisis. Sí, pero ya se veía esas contradicciones, ¿no? Ese capitalismo, siguiendo a Mayer Berma, fáustico, ¿no? Sí. Yo diría incluso un paso más allá, o sea, es un capitalismo donde lo fáustico ya se convirtió en rutina. Claro. Es una rutina, como hubiera dicho Weber, ¿no es cierto? Es de un carisma rutinizado. O sea, es un capitalismo de rutinas, donde todos los horarios están prefijados, donde hay una gigantesca organización corporativa, donde hay una gigantesca organización estatal, también como corporación. Capitalismo que también aplicado toda la vida planificada. Al mundo socialista, al campo de la Unión Soviética. Justamente el elemento donde se unifican los dos Molochs, como hubiera dicho, ¿no? Allen Ginsberg, los dos monstruos bíblicos horrendos, es que son grandes burocracias. Una es una burocracia corporativa privada, como la de Estados Unidos, y la otra es una burocracia estatal de partido único. Pero el mundo de la Guerra Fría es un mundo de grandes Molochs, de grandes organizaciones burocráticas que alienan a la población y que le cercenan la espontaneidad, la creatividad, el encuentro,
el amor, el erotismo. Valores comunitarios, hasta te podría decir tradicionales, Sí, que existían en comunidades sí, más chicas. sí, por eso hay una recuperación de autores previos a todo esto. Por eso, sí, sí, hay reivindicaciones, ¿no es cierto? No sé, Walt Whitman, estamos idealizaciones. pensando. Walt Whitman, Thoreau, Thoreau es muy importante, ¿no? Henry David Thoreau, que son como en Estados Unidos, ¿no es cierto? Mark Twain, que son como revulsivos, ¿no es cierto? Son los grandes rebeldes, ¿no? Que se fueron, que se fueron al bosque a vivir solos, no sé, Sí, sí, pienso sí, en sí, sí, Thoreau, sí. ¿no? Que cuando escribe Walden, Thoreau se va a vivir solo con los osos. Ojo, eso es una mitología yanqui muy fuerte también, ¿eh? Del tipo que rechaza la civilización, que es un individualista completo y dice, me salva la naturaleza, en la naturaleza no me puede pasar nada malo, el hombre natural se reconcilia con la vida y va a buscar la reconciliación a vivir solo. Eso también es parte de una epopeya que aparece mucho en estos grupos. Entonces, la oposición, digamos, es una oposición bastante radical, bastante fuerte. No me acuerdo de dónde veníamos, haceme acordar. Eh, No, estamos como en la deriva esta del hipismo, ¿no? sí, Con la nueva organización social, y por otro lado, desde el pensamiento, digamos, marxista, académico, ok, europeo, está bien. hacia la nueva izquierda, Eso es lo que ¿no? llevan los chicos, eso es lo que llevan los jóvenes, porque cualquier joven en Estados Unidos en el college lee Whitman, Sí, ¿no? Hojas de hierba, sí, no sí, sí, sé, sí. o Acá, Henry acá David se leía Thoreau. mucho también. Claro que sí, Sí, sí. claro que sí. Caí Gibran, en la Sí, época del sí, sí, proceso, sí. Germán Gese, Claro, Denia. claro, hubo como toda una Esa, literatura, digámosle así, de inspiración romántica o neorromántica, anti, anti valores capitalistas, anti modernidad, sí, que es el suelo en el cual la obra de Marcuse, si bien no es eso, no, para porque es nada. marxista, Sí, 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 sí. porque el marxismo es parte de eso, Sí, germánica, una tradición germánica totalmente, totalmente, pero dice eso, moderna. empieza a ser leído en esa clave. El hombre unidimensional es como un grito contra la alienación del hombre moderno, del hombre que pierde todas sus dimensiones, justamente por esta vida chata, ¿no es cierto? Vida de trabajador consumidor, que tiene horarios, Sí, 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 sí. del esclavo moderno, por decirlo así. Entonces, estos jóvenes, vamos con la cuestión generacional, el hombre unidimensional para ellos es su papá. Claro. Ese es el hombre unidimensional. Es el tipo que cumple el horario en la fábrica, el que cumple el horario en la oficina y que vuelve y se aturde de martinis y se pone a mirar la televisión como un idiota. O sea, pasa de una máquina a otra máquina a otra máquina. Recuerdo Después se una. cansa, se duerme, se despierta el otro día, arriba de nuevo, se afeita. No querían Sí. eso. Y cuando piensa, tiene esa ideología de darwinismo Sí, social. sí. Recuerdo esa película El Incluso árbol de eso. la vida, Sí, sí. ¿no? De Marx. Y bueno, esa contrapartida del hombre con estos valores darwinistas sociales, la lucha por la vida, la fortaleza, Sí, sí. no poner, y la madre, los valores religiosos, Y la madre en la eh, casa, ¿no? cumpliendo con su parte del contrato marital que Sí, consiste en reproducir la familia, o sea, que eso es lo que el feminismo en los años 60, también es importante, va a empezar claro. a discutir, que es la rebelión, ¿no es cierto?, de las amas de casa desesperadas, ¿no?, de las pioneras famosas que rompen en los años 60 con ese destino, o sea, ¿por qué el hombre tiene que convertirse en un esclavo moderno y la mujer en una esclava del hogar, o sea, en una esclava del esclavo moderno? O sea, tengo un esclavo moderno y la esclava del esclavo. Ni las chicas querían eso para ellas, ni los chicos querían eso para ellos. Entonces, ahí hay una oposición generacional, que es la oposición al padre pasa en buena medida por eso. Y Marcuse es como es un gurú de alguna manera. No quiero que suene muy despectivo, pero No, 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 es cuando un gurú hablamos un religioso, gurú, es hablamos un como un orientador, sherpa, ¿no? Alguien que te es un acompaña, que te orientador. lleva, No, pero que además ¿no? muestra el camino, mostrar el Claro, camino, la de sublimación, ¿no es cierto? Evitar la represión con todas sus categorías, ¿no? De los y civilización, esa idea de emancipación del malestar en la cultura, en última instancia, que son las represiones. sí. Entonces los chicos en ese momento sienten que no solo superando la familia, superando, ¿no es cierto?, los modelos puritanos de sexualidad pueden resolver la cuestión erótica, o sea, ahí se abre un erotismo, ¿no? Este, y que va a dar aliento a la revolución sexual. Hay como una especie de, digamos,
La pastilla anticonceptiva ya existían los anovulatorios, pero ahí se vuelven de uso masivo. Porque dentro de una familia puritana normal, la función del anticonceptivo es evitar que haya muchos hijos, que es típico de la familia de ese momento, que se habían crecido de golpe y empiezan a limitar y empieza a aparecer la llamada planificación familiar, que es como un valor en Estados Unidos a fines de los años 50. Pero el empleo masivo de la pastilla anticonceptiva para tener relaciones prematrimoniales recreativas, o sea, el uso recreativo de la pastilla, no de planificación familiar, sino Sí, para liberar la sexualidad femenina, ¿no? Digamos, recreativo. sí. El sexo está para divertirse. Sí. También es una marca generacional muy fuerte que genera mucha contradicción entre padres e hijos. No tanto con los varones, porque da hijito, Claro, sí con las niñas. con las mujeres. Sí, porque a las chicas sí. Le da autonomía sobre su cuerpo, sobre su vida. Totalmente. Sobre las alianzas matrimoniales futuras, sobre la búsqueda de pareja. Y bueno, eso también termina siendo una reivindicación juvenil que funciona contraculturalmente. No es que es contracultural, pero termina entrando dentro del funcionamiento. O sea, contracultural es el amor libre, no el sexo prematrimonial. El sexo prematrimonial lo tuvieron todos, lo que pasa es que no se decía. Ahora se hacía visible, pero lo que es realmente contracultural es el amor libre. Claro, que está expuesto como ideología o como valor. El amor libre sí es una ruptura de la pareja, es una ruptura de la organización fundamental de la sociedad, de la familia. Ahí sí, eso rompe todas las reglas. Lo otro genera un buen mercado. Es el mercado del erotismo, que es el mercado de los fármacos orientados a la anticoncepción, que son un boom, y que, bueno, va abriendo poco a poco, va liberando la cuestión moral para que empiecen a aparecer productos eróticos que antes no existían o que eran para minorías. No digo pornografía, digo erotismo. Erotismo en el cine. Otro lenguaje. Comedia picante. Y ese tipo de cosas. Claro. Pero, por ejemplo, el mayo francés. Sí. Además de ser, a veces uno se lo romantiza, ¿no? Como si fuera un conato revolucionario, tenía un poco de esa liberación. ¿Te acordás cómo empezó? Empezó con un problema de los dormitorios estudiantiles. Sí. Porque no dejaban que los varones visitaran a las chicas. Sí. Y hubo una protesta, unos presos. Claro, porque es verdad que hay una romantización política de donde termina, pero nadie se acuerda cómo empieza. No, además el que lo soluciona es Karl Stein, que es un tipo de derecha. Sí. Es decir, no, mira, queda todo igual, duerman juntos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, me importa privado. Estrecho, es tu vida, soy liberal. En una sociedad con comillas liberal, con las cuestiones eróticas como era la francesa, es de las más liberales en ese momento junto con la alemana en Europa, pero sin embargo existía una prohibición en la Sorbona que es que los chicos no se podían quedar en los dormitorios de las chicas después de cierta hora. O sea, a las 5 todos afuera, y venían como una especie de institutrices, de policía de instituto que decía, los varones afuera, los varones afuera. La sociedad francesa es una sociedad muy reglamentada también, ¿no? Sí. Y empieza así. Y después eso empieza, como la prohibición se mantiene, empieza a ascender, y hay un momento donde viene la toma. Después de las protestas, las sentadas, las manifestaciones, la toma. La toma interrumpe las clases. La interrupción de las clases poco a poco se va nutriendo con una conflictividad obrera que viene de otro lado, que tiene un problema distributivo y que tiene un problema de participación política, porque de hecho es un gobierno medio resistido de Gaulle. Cuando vos sumás todas esas cosas, bastante represivo, ¿no? La guerra de Argelia. Sí, hay un montón de cosas. Entonces se juntan muchas contradicciones de la sociedad francesa que durante 2-3 meses explotan en esa especie de, yo diría, de toma exterior al control del Partido Comunista. Porque lo que tiene el mayo francés es que los estudiantes básicamente expulsan a los representantes comunistas y queda abierto, digamos, una especie de espontaneísmo sindicalista, anarcosindicalista, que se corporiza después en Convendit, pero no es el solo, son muchísimos, y esta especie de dadaísmo, surrealismo, que no está en Estados Unidos, es otra es otro movimiento. Claro, hay como una especie, ¿no? Como de una mezcla de tradiciones existencialistas que
que era una moda. El existencialismo, además de una filosofía muy compleja, era una moda No, estudiantil. amor. O sea, había peinados, ropa, anteojitos, etcétera, Sí, sí, los existencialistas. cafés, una Había manera. mucho de la costa de lo que se llama la Rive Gauche, ¿no? De la costa izquierda del Sena, que es un mundo tradicionalmente bohemio, de Sí, estudiantes que desde la primera Sorbona, digamos, ¿no? Desde Abelardo y Eloísa en la Edad Media hasta hoy. claro. Esa Rive Gauche es un lugar de estudiantes, es un lugar bohemio, es un lugar de discusión, de cafés, de borracheras, de juerga estudiantil, etcétera, de excesos varios. Y en ese contexto, bueno, ahí fermenta, empieza a fermentar esa especie de izquierdismo espontáneo, de dadaísmo, o sea, la corriente dadaísta es muy fuerte, digamos, en contra de Lenin, por decirlo así, o incluso de Trotsky, ¿no es cierto? Y por supuesto, frente al espectáculo del PC totalmente plegado con el estalinismo, empieza a aparecer esa especie, digamos, de reacción socialista antiautoritaria, que tiene mucho en común con lo que pasa en la costa oeste de Estados Unidos. Es el antiautoritarismo, el antiaparatismo, el antipartidismo, que da como resultado una fuerza descontrolada, digamos, tan estética como política, o incluso más estética que política, Seguro. o que hace de la estética una política. Y ahí sí empiezan a circular, ¿no? André Breton, Tristán Tzara, o sea, Bueno, Marcuse hablaba también sí, de una estetización de la estetización de la política. política, Sí, 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 sí. ¿no? Tomando a Schiller, Sí, sí, ¿no? sí. Kant, Claro, porque Schiller es como la carta, la famosa carta, ¿no? De Schiller. Es como que uno podría decir es, el es el inventor del manifiesto, idealismo, digamos. claro, pero además es el manifiesto liminario del romanticismo, Claro, esa ¿no? sociedad El hombre mecánica. en el centro, Sí, sí, ¿no? sí. El hombre en el centro. Uno va a Schiller, lo podría poner ahí en California y Totalmente. Lo que está. pasa es que no circulaba eso en California, no es No, Schiller. no hay No Schiller. es Schiller, pero son seguidores de Schiller. O sea, Blake en algún punto es eso. Sí, Pero en Francia tiene nombre y apellido, es el joven Marx, eso. Es claro. el marxismo utópico, ¿no? Que tiene mucho de schilleriano, que tiene mucho de luchar contra la alienación. No hay que olvidarse de eso, ¿no? La oposición de Schiller y el joven Goethe, y hasta incluso el joven Hegel, contra toda la modernidad ramplona, capitalista que en ese momento está avanzando, la modernidad, es una reivindicación de un primitivismo, ¿no? De volver a poner al hombre en el centro de la escena. Y eso, te digo, en ese, o sea, eso, más socialismo utópico, más anarquismo, o sea, Kropotkin, Bakunin, Sí. más que nada esos dos, los rusos, ¿no? Malatesta no hay anarquistas españoles, ¿no es cierto? Es un anarquismo distinto. Como una nueva forma de, de conocimiento, de empresa, de tecnología disruptiva. Eso tiene que ver con el movimiento contracultural de la costa oeste, de San Francisco, de Los Ángeles. Sí, 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 tiene todo que ver, porque primero una cuestión directa, que es que muchos de los que desarrollaron todo eso, tanto en la South Bell como después en las empresas, los famosos empresas de emprendedurismo que se formaron a partir de ahí, son estudiantes que muchos fueron hippies en su momento, que muchos formaron parte de la contracultura y que además muchos hicieron de la contracultura valores que después convirtieron en valores de sus empresas. Quizás la más emblemática sea Apple, pero también Claro. Oracle, o sea, hay varias ahí, ¿no? IBM fue famosa por tomar gente que había sido entrenada en esos campus. Eh, y también hay algo, digamos, que no tiene directamente que ver con las empresas, sino con el que se conoció como espíritu hacker. El espíritu hacker es un espíritu, digamos, de desarrollo de tecnología, pero pensando las herramientas como herramientas convivenciales. Y de hecho la computadora, las fases gráficas de las computadoras amistosas, ¿no? Sí. Para usuarios no especializados en tecnología, eh, el tema de la cooperación y la colaboración, de la conexión entre computadoras,
Y de la naciente, como se suele decir en la historia de estas herramientas, de la ARPANET, que después se convierte en Internet, cuando deja de ser un proyecto militar, ¿no? Hay como tres grandes etapas del desarrollo de Internet. Una es la militar, la segunda es la militar Pentágono Universidades, la tercera es la de los hackers y la cuarta es la Internet como la conocemos cuando entran las empresas comerciales, ¿no? Cuando se convierte en eso que se llama acceso público universal, que es en el año 93. Pero antes de eso, la Internet es como una red más cerrada, si se quiere, que se maneja dentro de las universidades norteamericanas, con participantes que están muy comprometidos con la tecnología. Y que, como dice por ahí un autor que se llama Howard Rainbow, que escribió un libro famoso que se llama Smart, Smart Mobs, multitudes inteligentes, tenía la forma de esa multitud inteligente, que casi suena como utopía marxista, lo digo de paso, sirve como broma, ¿no? Porque el espíritu de la nueva izquierda está ahí, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Entonces, en las redes, ¿qué pasaba? Y cada cual volcaba lo que sabía, lo que conocía, y los demás lo aprovechaban para hacer distintas cosas, de programación, pero también de cuestiones que hacían al desarrollo de sus ciencias, de sus disciplinas. Che, estoy trabajando en el modelo atómico en tal parte, alguien me puede ayudar, quién está avanzando Claro. por acá. Un intercambio abierto, fraterno, muy colaborativo. Y de ahí sale esa idea de multitud inteligente. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? El conjunto es más inteligente que cada una de las partes. Si todos contribuimos a eso, todos nos nutrimos y nos valemos de un conocimiento que circula entre todos y que se fortalece con el pequeño aporte de cada uno. Es un espíritu de colaboración, de cooperación, casi falasteril, de tipo socialista utópico. Sí, sí, además, El general intellect, todos formamos parte de eso, todos aportamos a eso y después todos podemos aprovecharlo. Bueno, ese espíritu es un espíritu bien costa oeste y yo te diría, es lo que infunda buena parte de la formación de, primero, esos jóvenes, los Steves, ¿no? Wozniak, Jobs, que fueron hippies, no tanto Bill Gates, que es un poco posterior, eh, el desarrollo de la tecnología y la incubación de las empresas. Silicon Valley es inseparable de ese espíritu y después se nota en la disciplina de trabajo. La ética hacker, ¿no? Creo yo muy bien retratada en el libro de Himalem, que se llama La ética hacker, al que le interesa lo puede ver. Está bien, va por el lado del software libre, que es un movimiento, ¿no es cierto?, de programadores que resisten el software privativo, por decirlo así, código abierto para que cualquiera lo pueda usar, cualquiera lo pueda aprovechar sin tener que pagar por ello. Un software de desarrollo colectivos. Es el espíritu original de Silicon Valley, de esa Internet de tercera fase que se llamaba Internet de los hackers, y que después termina fundando el espíritu de las empresas de informática, entre otras Google, donde el trabajo es libre, donde el trabajo, digamos, uno tiene mucha libertad y mucha autonomía, donde son trabajos donde se privilegia la creatividad. También no son todos los trabajos pensables, pero en esas empresas el espíritu hippie, el espíritu de la nueva izquierda, el espíritu de la libertad de cooperación, de trabajar por proyecto, de trabajar por objetivos. Es como el nuevo management que empieza a permear por muchas de estas empresas, está presente. Así que hay un parentesco ahí muy, muy fuerte. Y es de cultura juvenil. Cuando uno piensa en el desarrollo de toda la tecnología digital, en general está desarrollada por gente menor de 25 años. Después cuando se convierte, digamos, en realizaciones, se capitaliza, sí, viene sí, el capital venture a inflar los negocios y ese tipo de cosas, y empiezan a participar otros personajes. sí, otra lógica. Pero el desarrollo inicial siempre está hecho por menores de 25 años. Se puede datar, se puede buscar, cualquiera, el desarrollo del mouse, el desarrollo de la computadora de los clones, el desarrollo del sistema operativo de OS, el desarrollo de Windows, el desarrollo de toda la ofimática para hogar, o sea, el famoso paquete Windows, Excel, Sí, etcétera, sí. PowerPoint, Access. Todo eso fue hecho por gente de menor de 25 años. Todos los sitios que vienen después, Google, Bueno, vemos Page y cómo, Brin tenían 19 años, 20 años cuando hicieron esto.
¿no? Sí, es un tema. Tim Berners-Lee, que era inglés, pero era un hippie inglés, Tim Berners-Lee, que es el que inventó el lenguaje del HTTP, tenía 28 años, era hippie. Steve Jobs, cuando hicieron Apple con Wozniak tenían 19 años y eran hippies. Bueno, así podés rastrear y podés buscar todo el espíritu Mountain Dew, ¿no? San Francisco y Silicon Valley, es un espíritu muy nueva izquierda, muy hippie, muy incentivos blandos, muy espiritual, ¿no? Sí, onda coaching, ¿viste? Sí, por supuesto, están vinculados, claro, Sí, claro, claro. sí, sí. Trabajo por inspiración, porque no hay que olvidarse de un trabajo de creatividad. Entonces la rutina no ayuda a ninguna de esas cosas. No, no, además es Aliena, un trabajo de vanguardia sí. performativa, digamos. Sí, que además está performando el futuro. Hay también un libro maravilloso que se dejó de leer y que tuvo sus recidivas en el último tiempo, que es un libro de Margaret Mead, muy recomendable, que se llama Cultura y Compromiso, Ah, que mira. analiza justamente lo que ella llama, ¿no? El advenimiento de una sociedad donde el futuro es más importante que el presente. Si ella hace como tres grandes esquemas, ¿no? Y digo, puede ser bueno también como para terminar y ver a dónde fue todo esto, ¿no? Lo escribe en el año 71. A pedido de una corporación muy poderosa que dice, no sabemos qué le pasa a los jóvenes, no entendemos. Y ella escribió el libro ese, Cultura y Compromiso. Y plantea como tres grandes modelos de tipos de sociedades de acuerdo a su cultura. Y dice, hay sociedades donde todo está regido por el pasado. En esas sociedades donde todo lo rige el pasado, el poder está en manos de los mayores, porque son los que interpretan la tradición, son los dueños de la ley y son los que establecen la verdad. Esparta, ¿Perdón? Esparta. Sí, toda sociedad tradicional, cualquier sociedad tradicional americana, qué sé yo, los guaraníes, los incas, los aztecas, cualquier gran imperio funciona dentro de esa lógica. La antigua China, el imperio japonés, lo que quieras. Las sociedades africanas, ¿por qué? Porque es más importante el pasado que el futuro. ¿Y ahí qué pasa con las generaciones menores? Se las socializa. ¿Cómo? Inculcándoles fuertemente los saberes que son pertinentes para la reproducción del pasado. Y después hay un segundo modelo de sociedades, más infrecuentes, cuando entran en crisis esas, o típicamente las sociedades modernas, donde los saberes pertinentes vienen del pasado y también vienen del presente, ¿no? Le pone un nombre a cada una, a la antigua la llama sociedad postfigurativa, porque todo lo que hay que saber ya está hecho de antemano, entonces postfigurativa la sociedad es después de la figuración, de la Gestalt. Estas otras las llama cofigurativas, se construyen mitad y mitad entre la generación adulta, que conserva tradiciones, y entre la tradición moderna que innova. Y entre las dos se genera una colaboración. Dice, pero hay sociedades inéditas en la historia, que son estas en las que estamos viviendo, años 60, donde lo importante todavía no está hecho. No sabemos qué viene en el futuro. La sociedad se abre hacia el futuro porque es tan grande la innovación y tan rápida, es tanta la presión de la creatividad, que lo que las generaciones anteriores le transmiten a las posteriores no alcanza para la sociabilidad, no alcanza para que funcione la sociedad adecuadamente. Entonces, la innovación, como es más importante, queda en manos de los más jóvenes. De alguna manera, la socialización se invierte. Los jóvenes producen la sociedad que después le enseñan a los viejos. Y ella decía, esas sociedades las voy a llamar, son ensayos prefigurativas, porque todavía la figuración, la gestalt, la estructura mental no está formada. ¿Y quiénes la están desarrollando? Las generaciones más jóvenes que no están empapadas de pasado. Seguro, las generaciones más jóvenes como que partirían de cero, sin Son ese... experimentales. Entonces, ella decía, la nueva religión de la que hablamos antes, sincrética, ecuménica, está sacudiéndose todos los pesos tradicionales de las religiones del pasado. Las nuevas tecnologías blandas, con el hombre en el medio, eh, que discuten la tecnocracia, que van en búsqueda de una sociedad más armónica, más humana, más vinculada con el medio ambiente, no destructiva, sino productiva, ambientalismo, pacifismo, el amor libre. Nuevas formas de ensayo de relaciones amoroso-eróticas y de producción de nuevas generaciones, a las cuales ya se les enseña en un nuevo patrón de socialización y por supuesto nuevas formas
laborales y productivas. Ahí tenés a los jóvenes de los 60. Eso estaba viendo Margaret Mead en ese momento, que después haya cambiado, pero en ese momento ella veía, esta es la generación que está formando la sociedad del Bueno, futuro. pero no cambió. Yo le daría a la Yo derecha, diría ¿no? razón. Sí, 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 sí. En Se le, estas se le épocas puede dar la derecha a la señora Preclara que de... dijo lo que iba a venir. Sí, sí. La verdad que experiencia no le faltaba, ¿no? Eh, bueno, la verdad, eh, hermoso. Muchas Y con gracias, esas Fabi. palabras Muchas gracias. nos sumergimos en un Muchas ámbito de gracias. la contracultura que, si bien no agotamos el tema, la perspectiva que le diste a mí me parece inédita, ¿no? Que no es solamente erudición, sino es comprensión. Yo estoy recontra contento. Nos Y falta... yo estoy muy agradecido que me lo digas vos. No, por favor. Nos falta el caso argentino, Bueno, como todas estas cosas en algún permearon momento hablaremos. en Argentina, en Buenos Aires, las contraculturas que vivimos, la criolla, ¿no? Sí, Miguel sí, Grimberg, Expreso Imaginario, el rock nacional, el rock claro, progresivo, claro. ¿no? Nuestras Que vanguardias estéticas, ¿no? nuestras vanguardias estéticas. Nuestras vanguardias científicas también, mucho de eso. Sí, ¿no? El Ditela Sí, también. Y qué la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad Exacta, de la sí, UBA, ¿no? sí, 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 Ese sí. clima experimental, ¿no? E innovador, ¿no? Movimientos espirituales, que los hubo tantos también, ¿no? Bueno, claro, claro, Nueva sí, sí, izquierda, sí. radicalización de las clases medias. Sí, la comunidad de Silo, por Sí, ejemplo, por en su supuesto. momento. Hay mucho Y de eso. bueno, La comunidad de hippies que hubo en Argentina, pocas, pero hubo. La psiquiatría argentina, trabajando con alucinógenos pesados. Sí, hay mucho de eso. El bueno, grupo de Fontana. te comprometo a Sí, la cámara una segunda parte acepto, con la acepto, argentinización de la contracultura. acepto. ¿Eh? Bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor.